Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de Jacob, donde se hará un tremendo debate que se prende el cerro entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra en pleno programa. Increíble, pero cierto, así que pues veamos de qué se trata y qué nos dicen. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Ayotzinapa, otra vez Ayotzinapa. Otra vez Ayotzinapa y las veces que sea necesario. Fíjate, Ciro, que dice Carlos Payán que hay una sola dictadura ante la cual un periodista ha de rendirse, la de los hechos. Y yo considero que el Carlos informe, Payán, el ex director fundador de la jornada, es un amigo entrañable, mi compañero, mi hermano, y a quien respeto muchísimo. Yo creo secretario de Seguridad, es una demostración, además de los conflictos internos, bueno, ahí se va por la parte de los conflictos internos y regresa al tema de Ayotzinapa en la segunda parte de su columna. Déjame nada más de terminar. Escribe Jorge Fernández, la primera detención. Otra vez Ayotzinapa. Otra vez Ayotzinapa y las veces que sea necesario. Fíjate, Ciro, que dice Carlos Payán que hay una sola dictadura ante la cual un periodista ha de rendirse, la de los hechos. Y yo considero que el Carlos Payán, el ex director fundador de la jornada, es un amigo entrañable, mi compañero, mi hermano, y a quien respeto muchísimo. Yo creo que el informe presentado por Alejandro Encinas está preñado de hechos inobjetables. Y me sorprende, y no me sorprende tampoco, lo que ha sucedido en torno a este informe. Porque de nueva cuenta, la rabia que los ciega, los hermana. ¿De quién hablo? Del opositor más rijoso y del intelectual más refinado, del chismoso en la red y del columnista de altos vuelos. Otra vez, todos descalificando el informe y yendo a extremos de decir, no es un crimen de Estado, pues no fue Peña Nieto quien ordenó la desaparición. Textual. Este argumento falaz. O ¿Eso quién lo dijo? Aguilar Camín, escrito. O bien decir, Murillo Karam, y eso lo dicen muchos, es víctima de una persecución, de esas desatadas por López Obrador. ¿Pero quién dijo así? Mira, Murillo siempre Karam, me preguntas nombres, te lo pongo al revés. Sí. Dime quién no. No. De los líderes más influyentes. Quien está tocando el tema eres tú. Pero yo lo único que te pido es precisión. Yo te hechos, pido. como diría Payán, hechos inobjetables. Los hechos están en los diarios, en casi todos los columnistas, en casi todos los espacios. Hace un momento hicieron una enumeración de la cantidad de opiniones vertidas sobre el informe, con nombres y todo, en quiénes las mentiras. Pero es un discurso presente y actuante en los medios. El informe no tiene nada nuevo, confirmó lo ya dicho, y no se prueba la tesis de que es crimen de Estado. Y en distintos grados y de distintas maneras se ha salido en defensa de Murillo Karam. Yo sostengo, a partir del conocimiento del informe, de otros hechos, que antes, durante y después del 26 de septiembre
agentes y corporaciones del Estado mexicano o participaron coludidos con los criminales, o permitieron la operación de los criminales, o encubrieron a los criminales. Y que la responsabilidad va hasta los más altos niveles del Estado mexicano. Y voy al punto. Por lo menos policías municipales de 5 municipios participaron el día de los hechos, prestando seguridad a los criminales y yendo más allá, entregando a muchachos, a un contingente de muchachos que fue presentado en barandilla a los sicarios. 5 municipios. 5 municipios. Cocula, Huitzuco, Iguala, ¿y cuáles serían los otros 2? Tepechuac. Yo soy disléxico. Porque básicamente se ha centrado, Manuel, igual Cocula, que es donde hay 3, por lo menos 3, pero se habla de 2 más pequeños. Y esto de lo que nos habla es de un control territorial por parte de Guerreros Unidos. Claro. En una zona considerada de guerra y de alto impacto para el Estado mexicano, con un batallón especializado en lucha contra insurgente, el 27 Batallón de Infantería. Y nos habla de otra cosa, de cesión de territorio. Ese día se movilizaron, según los indicios, alrededor de 600 sicarios en Iguala. Estamos hablando de 50, 60, 70 camionetas en distintos puntos. Montaron retenes. Estos retenes fueron vistos por policías federales, por policías estatales. En esos retenes participaron policías municipales. De esos retenes estuvo informado el CISEN, la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación. Eso fue una operación de gran envergadura en una ciudad crítica para el Estado mexicano. Iguala. Que estaba enterado minuto a minuto de qué estaban haciendo los normalistas. Porque los normalistas eran, desde antes del 26 de septiembre, objeto de una operación de vigilancia contrainsurgente. Contrainsurgente. Es parte del diseño. ¿Por qué haces esa cara? Pues porque me llama la atención. Y porque estamos al aire, y porque estamos en un programa de radio y de televisión. Por eso lo hago. Bueno, sí. Esa cara de extrañeza ante un hecho real. O te debo hacer sí, no, señor, usted está diciendo la verdad. No, pero la cara es también una forma de descalificar un argumento que se basa en hechos reales. Simplemente me sorprendió, pero sigue, por favor. El Estado mexicano, desde hace muchos años en Guerrero, tiene montada una estrategia contrainsurgente. Esto no es extraño. ¿Por qué? Si Guerrero fue la cuna de la guerrilla, si en Guerrero actúan grupos armados, ¿por qué habría de ser extraño que el Estado mexicano desplegara estrategias de contrainsurgencia? Es una hipótesis tuya. Está probado que había una investigación y una vigilancia constante sobre estudiantes que eran considerados... ¿Por quién? Están en todos los reportes. ¿En cuáles reportes? En el mismo informe. Lo informó el grupo independiente de expertos. Es un reporte, es un informe. Bueno, con base en reportes del CISEN, con base en comunicaciones, en mensajes, que operaba. Se sabía a qué hora salieron, cómo fueron a Chilpancingo, cómo no pudieron secuestrar los autobuses en Chilpancingo, cómo se fueron a Iguala. Se sabía cómo se desplazaron en Iguala. Se sabía y se supo que uno de los autobuses que ocuparon
pasó libre todos los retenes hasta Cuernavaca, el famoso quinto autobús. Minuto a minuto, el Estado mexicano estaba enterado de cómo se movían los estudiantes y minuto a minuto, el Estado mexicano estaba enterado de cómo se movían los sicarios. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué el ejército no salió de sus cuarteles ese día cuando iniciaron los ataques? ¿Por qué no hubo una alerta roja en una zona considerada de guerra, de alto riesgo? ¿Por qué el cuartel de la zona 27, el cuartel del batallón 27 de infantería, que es un cuartel en zona de guerra que tiene un dispositivo periférico de seguridad, no actuó, siendo que las balaceras se produjeron a no más de 3 kilómetros del cuartel? ¿Es tu punto de vista? ¿Has estudiado el tema? ¿Lo has seguido? Y aquí lo tengo. Hay un texto, el de Jorge Fernández Menéndez, que también ha seguido el tema, que yo te diría contradice punto por punto todo lo que acabas de decir. A ver si al regresar leemos un fragmento. Es el texto que publicó ayer en Excelsior, ayer, martes 23. Ayer es parte de lo que te digo, la andanada mediática en contra de un informe que se sustenta en millones de mensajes. Ir en contra del informe es una andanada mediática. No. Es la persecución de la discrepancia desde el poder. Claro. No, por discrepan con el informe. Te lo pongo de esta manera y al revés. Sí. Es la persecución de todo lo que hace este gobierno, o de todo lo que se dice por parte de los medios. Leemos un fragmento de la columna de ayer de Jorge Fernández Menéndez. Y leo un fragmento de mi columna también. Sí, la leemos completas las dos. 8:20, hacemos una pausa. Escuchamos completo el primer bloque de Pigmenio Ibarra, su reflexión y sus apuntes sobre el informe del caso Ayotzinapa que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas el jueves. Yo le comenté al final del bloque que había un artículo, lo leímos y lo comentamos ayer, dijimos, si se da la oportunidad vamos a leerlo hoy, y creo que se da esa oportunidad. Es el de Jorge Fernández Menéndez, que refiere lo mismo que tú, pero con una lectura completamente distinta. Voy a leer un fragmento de la columna publicada ayer en Excelsior por Jorge Fernández Menéndez. Dice: la respuesta más certera desde el ámbito oficial a la inverosímil investigación sobre el caso Ayotzinapa que encabezó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas la dio el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en Twitter sostuvo que rechazaba, comillas, la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Se cierran comillas. Tiene toda la razón, continuó leyendo a Jorge Fernández Menéndez. La comisión investigadora se sacó de la manga una investigación política que no castiga a quienes han hecho daño a los jóvenes y parece empeñada en arruinar vida y reputación de quienes sí han combatido a los criminales. Que Claudia Sheinbaum le haya dado todo el respaldo a su secretario de Seguridad es una demostración, además, de los conflictos internos. Bueno, ahí se va por la parte de los conflictos internos y regresa al tema de Ayotzinapa en la segunda parte de su columna. Déjame nada más de terminar. Escribe Jorge Fernández: la primera detención fue la de Jesús Murillo Caram, ex procurador, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Dos de esos delitos, el de tortura y desaparición forzada, no estaban legislados cuando se dieron los hechos. No puede ser procesado por ellos. Segundo, no hay testimonio alguno que muestre o indique
que Murillo ordenó o participó en torturas, menos aún que haya ordenado la desaparición forzada de alguien. La PGR atrajo el caso varios días después de que sucedieron los hechos. Después habla de Tomás Herón, habla del caso del muchacho infiltrado militar, historia que por cierto dimos a conocer nosotros en marzo de 19, y concluye Jorge, para escucharte, Pigmenio, dice: cuando ocurrieron los hechos, aquí va parte de lo que habías dicho tú. Cuando ocurrieron los hechos, el cuartel de Iguala tenía menos de 30% de sus elementos. Más de la mitad habían ido a cubrir el incendio de un camión a muchos kilómetros de distancia y no regresaron hasta bien entrada la noche. Serían hechos. Los que quedaban eran los elementos esenciales para el cuidado del cuartel. No era ni remotamente la primera vez que los jóvenes de Ayotzinapa iban a Iguala a provocar disturbios. Meses atrás habían quemado la presidencia municipal. El matrimonio Abarca, José Luis y su esposa María de los Ángeles Pruneda, eran parte de los Guerreros Unidos, una organización criminal enfrentada con los rojos que pensaba que la incursión de los jóvenes de Ayotzinapa servía como telón para ocultar un ataque contra una de sus bases de operaciones. Ese ataque se dio y fue antes de la detención de los jóvenes frente a un taller mecánico. Ahí murieron 3 personas. Quisiera leer más adelante el final de la columna de Jorge, pero empezamos por el principio. Inverosímil, político, persecución, difamación. La cantidad de adjetivos sumadas al informe o contra el informe reflejan la posición mediática imperante. Este informe no sirve, este informe es parte de grilla interna de Morena, es una persecución. No, es un esfuerzo genuino por encontrar por hacer un registro de hechos que muestran una cosa, insisto, que es irrefutable. Dice Jorge Fernández Meléndez que el 30% solamente estaban en el cuartel. Hubieran sido suficientes para actuar. Dice Jorge Fernández Meléndez que los jóvenes ya habían quemado la presidencia municipal de Iguala. Unas semanas antes. Sí, se habían desplazado 600 sicarios por la ciudad, en camionetas. Se habían producido ataques a balazos en 4 puntos simultáneos. No, era obligación de la tropa, del jefe de la tropa. Así fuera, con 6 elementos, salir. Y de hecho, salieron. Porque militares y oficiales entrevistaron a los sobrevivientes. Los amenazaron en una clínica. Les tomaron fotos. Sí estuvieron los militares en la escena del crimen. Ese día podían haber actuado. Podían haber dado una alerta. Podían haber convocado fuerzas del Chilpancingo. Podía haber llegado un helicóptero, uno siquiera. Ante tantos ataques simultáneos. No sucedió. Dejaron hacer a los criminales. De acuerdo con el informe, ¿cuánto tiempo tomó entre el secuestro del primer grupo y lo que considera el informe que comenzó la matanza de los muchachos? ¿Qué son? ¿Es 6 de la tarde a 6 de la mañana? ¿A 8 de la mañana? No, son un poco menos. Los balazos se producen, digamos, entre las 8 y las 11, 12 de la noche. Y las ejecuciones habrían comenzado más allá de si ahí mataron a los Eso sí no se sabe. Eso sí no se sabe. Se sabe que fueron desplazados. Hay gente que habla que comenzaron a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Estamos hablando de un lapso de 6 horas. Y que fueron 8, desplazados 10. Al menos a 3 puntos. Sí. ¿Desplazados cómo? Hablamos de muchas camionetas, otra vez. En zonas aledañas a Iguala. Ninguna demasiado lejos. Pero estamos hablando de un lapso de unas máximo 10 horas. Máximo 10 horas.
Pero desde que empezaron los muchachos a llegar a Iguala, estamos hablando de 12 horas. 12 horas. Y desde que se desplazaron, el último informe del informante salió a las 10 de la mañana. Ya iban para afuera de la normal. El de Julio César. Entonces, de lo que estamos hablando es, dejaron hacer a los criminales, algunos participaron con los criminales, después ayudaron a los criminales a consumar su objetivo. Cuando dices algunos participaron, ¿te refieres a las autoridades municipales o a soldados? Me refiero a soldados. Hay 2 delitos que se producen, a mi juicio, el día 26. Omisión deliberada. No se cumple con la misión de preservar la seguridad pública y de actuar. Y, segundo, hay participación. Eso está por deslindarse y le toca al juez y le toca a la autoridad, a quien procura justicia. Entonces, pero los elementos de mensajes, de testimonios están presentes. Y se habla con mucha claridad. Hay muchas comunicaciones intervenidas, mensajes entre dirigentes de grupos distintos coordinados con un jefe, y las órdenes cómo vienen y se reparten. Hay un hecho que está científicamente establecido: los muchachos nunca estuvieron juntos, ergo Murillo Karam mintió. No fueron conducidos los 43 en una camioneta estaquitas en la cual se asfixió la mitad en el camino al basurero de Cocula. No fueron quemados en el basurero de Cocula. Todas las declaraciones obtenidas para fortalecer esa hipótesis se obtuvieron a base de torturas. ¿Todas? Casi todas. Iñaki Blanco nos ha dicho aquí durante 5 años que no fue así y nos ha dado y los videos en la Marina con Cerón. Vemos a 2 personas. ¿Cuántos son en los videos? ¿2 personas o es una nada más? Bueno, una que recuerdo ahorita, ¿no? Es una. Y es una. Esto son 2, ¿no? ¿Es una? No, ahora así como hay testimonios, estos testimonios que fortalecen la tesis de Cocula son consistentes con lo que sucedió en un video registrado por la Marina con un dron de la intervención masiva en la escena del crimen. Vamos a una pausa y continuamos y concluimos esta conversación sobre... A ver, antes que nada, una precisión, Epigmenio. Nos decías hace unos momentos que es un tuit. Un tuit de Radio Fórmula de la cuenta de Radio Fórmula. Sí, que acaban de subir, que da cuenta exactamente contraria de lo que acabo de decir. ¿Qué dice el tuit? Porque decía el tuit que yo digo que no hay nada nuevo en el informe. No, lo que yo digo es que la prensa dice que no hay nada nuevo en el informe. Yo sostengo Ojalá lo contrario. Lo corrija, ¿no? Ya, sí. Ese tuit se va a borrar. Me dicen que lo van a... Creo que fue Sí, fue una interpretación errónea. Una interpretación errónea. A ver, comentarios, llamadas, creo que interesantes. Me escribe Jorge Fernández Menéndez y me dice: buenos días, gracias por leer la columna. Lamentablemente, es Jorge Fernández, dice: lamentablemente Pigmenio no entiende muchas cosas y desconoce muchas más sobre el caso. Me hubiera gustado estar. Un gran abrazo, como siempre. Jorge Fernández. Sí, soy diminuto y relapso. Eso decía la Inquisición. No entiendo. Y yo escribo un poco lo mismo. Yo digo, no entienden que no entienden. Bueno, porque pienso exactamente lo mismo de lo que dice Jorge Fernández, porque lo que hace es tratar de inscribir este asunto en una grilla interna. ¿Pero por qué una grilla interna y no en una interpretación a partir del trabajo? Por la interpretación otra vez de chismes de palacio, que si Claudia apoya a fulano, de que mengano, perengano. Aquí hay un hecho incontrovertible. Agentes del Estado participaron en el crimen. Agentes del Estado encubrieron el crimen. Y hay otro hecho. ¿Es igualmente un hecho incontrovertible de acuerdo con quién?
Con la evidencia. ¿Con qué evidencia? Con la evidencia ¿Qué presentada, evidencia? con los hechos, Es con un ese informe, informe que Pigmenio. vale la pena que lean. Es un informe, Pigmenio. Que lean como se y presentó conozcan. un informe hace 5 o 6 años. Como se presentó un informe plagado de falsedades. ¿Y quién los dice quemaron, y los quién quemaron dice en que este no Cocula, está? Ciro. No sé. Te pregunto. No, yo te estoy. Tú dijiste el yo otro no día. soy especialista. La en el verdad tema. de Murillo Karam se mantiene intacta. La no es tesis, cierto. la tesis. No es cierto. Bueno, entonces La no es tesis, cierto, la pues, tesis, sí. te pregunto, Sí. ¿los quemaron en Cocula? No lo sé, Pigmenio. Pues no, yo no soy los un reportero, quemaron en yo Cocula. reporteo. Y si no mal recuerdo, uno de los puntos que siempre cuestionamos desde el primer momento era precisamente el desenlace de la narrativa. Si los habían quemado a todos o no en Cocula. Y siempre dijimos, para nosotros no es el hecho central. El hecho central es que los secuestraron y los mataron. Si a todos los quemaron en Cocula o algunos los llevaron a otro lugar. Pero bueno, El hecho central es la intervención del Estado en este crimen. Bueno, ese es el hecho central. escribe otro. Y de ese hecho no hablaron. Bueno, no hablaron. Bueno, No, escribe, y los que hablamos sí fuimos hablaron. tildados de locos durante años. Y ahora los que hablan y cuestionan esto son tildados de corruptos. Yo no los tildo ni de locos ni de corruptos. A ver. Lo que sí exijo, Sí. y sigo pidiendo y seguiré pidiendo, y pidiéndote a ti, Sí. es que ofrezcan disculpas. ¿Por qué? Por haber sostenido ¿Por qué? la mentira histórica. Pero ¿por qué Por disculpa haber a los respaldado padres? ¿Por qué el esfuerzo disculpa a del los padres? gobierno Nosotros, que permitió... a ver, ¿por qué voy a pedir disculpa a personas que hablan con nosotros, que nos dan entrevistas, que vienen a este estudio? No, por qué tu les voy a pedir? posición editorial. Pero, ¿y entonces qué te voy a pedir disculpa a ti? No, ¿Y por a qué los te van padres, pidiendo a la disculpas nación, ti? Escribe. porque sostuvieron una Ahora, tesis. a ver si pueden recuperar el comentario. ¿Fue el jueves? El del jueves en Ya, imagen, correcto. donde doy mi punto de vista para que veas cómo exageras, ¿eh? Lo vamos a pasar. Fue mi comentario sobre el informe del jueves. Pero antes, amigos, en el tema, ya no voy a dar sus nombres para que no parezca que estamos aquí amarrando navajas. Amigo periodista dice, el informe presentado el jueves no tiene la tesis de crimen de Estado. Fue una declaración de Encinas cuando la presentó. ¿Es verdad o es falso, el Pigmenio? Perdón, el informe sostiene todo lo que hizo Encinas Sí. fue ponderar los resultados del informe, en el que se sostiene que agentes del Estado mexicano y corporaciones participaron en el crimen, encubrieron el crimen, urdieron la verdad histórica, manipularon evidencia, sembraron evidencia, torturaron para encubrir a los criminales, y que el efecto general de la acción del Estado permitió consumar el objetivo de los criminales. Repito mi pregunta, ¿el informe tiene o no la tesis de crimen de Estado? Sí lo tiene. ¿Sí lo tiene como Sí lo tesis? tiene. ¿Sí? Sí. Bueno, pues el amigo periodista que nos escribió, Pigmenio, dice que sí lo tiene, yo no lo sé. Otro amigo responde a la pregunta, ¿por qué no salió el ejército? Y dice, nunca lo ha hecho en las movilizaciones de los normalistas. Y en su momento lo argumentó la Defensa Nacional. Y sobre el caso, dice Pigmenio, habla de los torturados por Cerón. En el video que se conoce, único video que se conoce, se tortura a una persona. Pigmenio. Y hay más, pero bueno. Ya, Hay más videos. Hay más comentarios. Videos. Es y que hay otra más vez, elementos. otra vez hay más videos y hay que no muchos conocemos, más, pero debemos y hay creer. muchos más y como no testimonios. creemos, nos tenemos que disculpar. Al No, pues revés. está buenísimo. No, el ciclo, Ciro, está buenísimo se el deben ciclo. disculpar porque fueron parte de una operación de Estado. Yo no fui parte de ninguna sí operación. fueron parte de una operación ¿con quién, de Estado. ¿Con quién me coordiné yo? ¿Con quién me coordiné yo para dar un punto de vista en una columna o en un programa de radio o de televisión? ¿Con quién me coordiné? Hablas de una operación. ¿Con quién me coordiné? ¿Asumieron como propia una posición del Estado? ¿Asumieron como yo no propia asumí una como posición propia ninguna, inverosímil yo no del asumí Estado? ninguna posición. Todos fueron quemados yo no en asumí Cocula. ninguna.
Y yo hice una interpretación hace unos meses, sobre hechos. cuando la primera vez que te dije, estoy esperando que te disculpes, Sí. Estoy dijiste, esperando. ¿por ¡Qué qué? soberbia, Dios santo! Pues estoy esperando. Yo, Aquí, primera humildemente. persona en singular, estoy esperando que tú te esperando, disculpes. perdón, yo estoy Dios esperando que se mío, disculpen Dios mío. como persona que lee y escucha. Estás imbuido en tu propia virtud. No en mi propia virtud. Cosa? Yo estoy soy esperando que parte tú te de la disculpes, audiencia de como este si tuviera- país. No sí. soy la autoridad Tú que eres son parte ustedes, de la ni audiencia. los líderes La autoridad de opinión eres tú, influyentes. quien está en el poder Déjame eres tú. hablar, Ciro. Sí, déjame hablar tú también a mí. Déjame Sí. hablar, no te Sí. enojes. No, hombre, qué bueno, enojar. No te enojes. Hoy no. No te enojes, déjame hablar. Bueno. ¿Cómo estoy esperando? ¿Cómo están esperando miles de personas? Que nada más escuchamos, que nada más leemos, que no tenemos el micrófono, que no tenemos la influencia. Tienen 2 horas diarias en Palacio Nacional. Todos los días. Tiene el presidente López Obrador, o somos todos. Que dice el presidente los principios que tú manejas, más o menos. Dice el presidente. O sea, yo soy un repetidor. No. Ya lo dijiste una vez. Yo hago una entrevista con el presidente en Palacio y tú dices que es propaganda. Sí. Tú haces una entrevista con cualquier otra gente y es un ejercicio periodístico. Yo no te estoy diciendo eso. Y tú dices que es propaganda. Yo no hablo en plural. Y tú dicen, tienen 2 horas. ¿Yo tengo 2 horas en Palacio? Presidencia de la República tiene 2 horas. Corrijo. Yo no trabajo en presidencia. Yo no trabajo en presidencia de la República. Coincido y he defendido los mismos intereses y las mismas convicciones de Andrés Manuel López Obrador. Nunca lo he negado. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que no teme tomar partido. Y lo reconocemos, ¿eh? Y lo siempre he tomado siempre partido. Lo he reconocido. Entonces, no hago propaganda, defiendo mis convicciones. Bien. No tengo 2 horas en Palacio Nacional, tengo apenas unos minutos en Radio Fórmula cada semana. Que apreciamos mucho. Para participar en un medio. Y escribo una columna de 3.500 caracteres en Milenio una vez a la semana. Esa es mi participación en los medios. Y batallo en la red todos los días, como puedo. No tengo horas en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa. Ni soy parte de un conglomerado. Está bien. Entonces, trato de hacer contrapeso. Y desde ese punto de vista, y como una persona que escucha y que está sometida a la información de los medios convencionales que en este país tienen un enorme poder, porque estamos sometidos. Sometidos quiere decir que soy objeto de la información que los medios emiten. Y de las... Pues no, que son medios desprestigiados, mentirosos, con audiencias declinantes. Entonces, ¿por qué estás sometido a ellos? Son desprestigiados y mentirosos, pero no necesariamente desprestigiados y mentirosos. Pues sí, tú lo acabas de decir. Acabo de tomar tus propias palabras. Entonces, a lo que yo me refiero es, ¿por qué espero? Como esperan muchas personas, que hemos sido durante años objeto de la comunicación unidireccional de los medios convencionales. Y además... unidireccional de los medios convencionales tienen en general una forma de operar que no es circular. En México y en el mundo. En México y en todo el mundo y durante 250 años. Por eso hablo de los medios convencionales. Eso debe cambiar. Y la voz de quienes escuchamos, de quienes vemos, también debe ser escuchada. ¿Cómo debería cambiar? Abriendo canales de intercomunicación y de interpelación en donde digamos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con cómo has manejado las cosas. Espero que te disculpes. ¿Por qué? Porque creo que hiciste mal. Sí, está muy bien, espero que te disculpes, pero cuando dices yo exijo que te disculpes... Estoy esperando que te disculpes y seguiré esperando que pidas perdón. ¿Por qué? Porque me parece un acto de honestidad intelectual y un principio de renovación del trabajo periodístico y de liberación de esquemas, de ese lastre pesadísimo de la democracia que era el amaciato entre medios y poder. Me parecería absolutamente sano
y sería un resultado muy positivo de este crimen terrible que es Ayotzinapa, que los medios hicieran un mea culpa. Un mea culpa, bueno, pues está bien. Ese mea culpa es asumir hechos, y yo todavía los pongo entre comillas, perdón por adjetivar con mis gestos, los pongo entre comillas, porque muchos de esos hechos están testados, tachados en el informe que pudimos leer. Yo tengo dudas como periodista. Como periodista tengo dudas, pero se nos exige una disculpa. Yo repito, y aprovecho esta mañana para decirlo, en lo esencial, y eso lo dije desde noviembre del 2026, y me puedo equivocar, y si los hechos son incontrovertiblemente distintos, me disculparé como yo lo hago en muchas ocasiones. Ojalá. Aquí lo hacemos en muchas ocasiones, pero los hechos para nosotros incontrovertibles, porque aquí hay cuando menos una coincidencia con Manuel, hay una coincidencia con Miriam Moreno, que por cierto está en la audiencia de Murillo Karam, el reclusorio norte, es que la narrativa de Ayotzinapa es que grupos criminales, fundamentalmente con el apoyo de autoridades municipales, interceptaron, secuestraron, asesinaron y desaparecieron a los jóvenes. Permíteme terminar. Elemento más que estás obviando. No me puedo ni disculpar porque me interrumpen. Vas, venga. Estás obviando un elemento. Estoy obviando un elemento. Grupos criminales, y ya me la cambiaron con el apoyo de corporaciones municipales. Sí. Y con el conocimiento de autoridades federales. Eso habrá que probarlo. Con el conocimiento minuto a minuto. Habrá que en tiempo real. El C5 sabía todo. Habrá que reportar. Hay informes de inteligencia, hay reportes del C5, hay reportes del CISEN que dan cuenta exacta de que se sabía lo que estaba sucediendo. Exacta. Cuando menos ya vimos que hay una interpretación, y hay muchas más, de alguien que ha estudiado también el tema, como es Jorge Fernández, que piensa lo contrario, que llega a conclusiones contrarias. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Conclusión? ¿Conclusión? Sí. Yo insisto, lo sustantivo no está dicho. No por los medios convencionales, no por Jorge Menéndez, no por Aguilar Camín, no por ti. Esto no es una venganza política. Yo nunca he dicho que es una venganza política. Yo nunca he dicho que es una venganza política. No es una versión más de los hechos. Nunca, es el resultado de Yo no dije eso. Yo nunca he dicho eso. Bueno. Sí. Jorge Héctor Aguilar Camín, sí lo dicen, muchas otras personas sí lo dicen. Y reducen el informe a una acción política. Partidaria además. Ellos. Y la inscriben en una bronca política interna. Y le quitan majestad a un hecho que debía comprometer a la nación entera. Y que lo ha dicho López Obrador. La verdad fortalece a las instituciones. Si un general del ejército mexicano participó, si coroneles del ejército mexicano participaron, deben ser castigados y eso fortalecerá a la institución. Gracias. Y de eso no se habla. Gracias, Epigmenio. Gracias. Hacemos una pausa, 8:56, volvemos. Bueno, pues ahí está, prácticamente se prendió el cerro ahí en el programa de Ciro Gómez Leiva, donde dice: déjame hablar, no me dejas hablar, te tienes que pedir disculpas porque mentiste, y pues prácticamente no dio su torcer su mano el Ciro Gómez Leiva, increíble pero cierto. Pero pues ahí está el Ciro, pues prácticamente haciendo, pues quedando en ridículo, porque realmente no fueron las cosas como él, y lo defendió tanto él como Carlos Marín, que hasta Carlos Marín mandó a decir que se tenían que disculpar los padres de los 43 con Peña Nieto y con Murillo, porque por las cosas y los acontecimientos que se dieron. Increíble, pero cierto. Entonces aquí ya pues Epigmenio, como él se agarró investigando este tema y lo conoce a la perfección, y más con lo que salió ahorita de Encinas, pues ahí está demostrándole pues quién tiene la razón. Pero pues Ciro Gómez Leiva, simple y sencillamente siendo pues esta persona pues básicamente
pues soberbia, ¿no? La soberbia de Ciro Gómez Leiva. Y más están desesperados por lo que está pasando de que pues el PRI nomás no levanta y se van a quedar otros 6 años más en la oposición, 6 años más sin Chayo, y por eso es que están ahora sí que pues furiosos ante esto. Así que no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástica. Compartir nuestras estrellas color dorado, le presionas y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Al lado de los 3 puntos te aparecen estos monos donde dice quiero colaborar, le presionas y te van a aparecer la opción por solo 99 pesos mensuales. Puedes cancelar cuando quieras. Vamos a ver qué opinan la gente al respecto. Isabel Oje, saludos. Luis Morales, Ciro, sigues tratando a delincuentes por los que ellos apoyaron a su tiempo informativo, falsedades a la hora que se supo la verdad, ellos se resbalaron. Sergio Vera, ¿qué se puede esperar de Ciro Gómez miércoles? José León, Ciro Gómez Carreño, disculpas por mentiroso, chayotero, manipulador de noticias a favor de su brother. Juan Telles, Ciro, Ciro siempre buscando el chayote, una pinche basura humana. Uriel Covarrubias, viva Pimeno Ibarra, superando medallas, ¿cómo le juegas al endejo, Ciros? Isabel OEG, saludos. Uriel Covarrubias, hinche Ciro. Everato Pérez, estos medios tradicionales tienen que pedir disculpas. Norma Monifaz, chairos ignorantes vendidos por 60 pesos, sigan a AMLO y a Pimeno Ibarra. Pepe Rojas, tienes dos caras en Palacio Nacional. Sí, los del PRIAN tuvieron todo para conocerlo. Octavio, sé que se disculpe por comunicar mentiras. Willy Ibarra, estoy con usted, señor Pimeno Ibarra. Norma Duño, Jacob, GGG, chairos vendidos. Salvador González, los chairos tienen todo el día mintiendo al país. Martín Solís, duro contra las ratas chayoteras. Pues ahí está la gente opinando, la mayoría a favor de Pimeno Ibarra. Recuerden apoyarme con estrellas que no afecten su economía, será completamente fantástico. Con estos 3 puntos y le dan en quiero colaborar por solo 95 pesos mensuales. Pueden gastar cuando quieras, agradecerías al canal. Si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas los vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.